Buenos días, queridos estudiantes. Hoy vamos a iniciar nuestras clases virtuales. Espero que sea de su agrado. A continuación, empezamos con la tercera unidad, que es la taxonomía. Entonces, para empezar a hablar de la taxonomía, vamos nosotros a llevarnos a la idea de que fue algo que surgió hace muchísimos años. Dentro de ellas podemos citar que las primeras clasificaciones que se realizaron a través de la historia de los seres vivos fue a manera de su necesidad, es decir, fueron clasificaciones precientíficas, es decir, él clasificaba lo que veía, ¿ya? Si estamos hablando de los animales, podemos decir que los animales que utilizaban para alimentarse a manera de los que cazaban, pues, y los otros eran los que se pescaban. Entonces ellos clasificaban de esa manera. Ahora, si hablamos de las plantas, de acuerdo a su utilidad, tenemos que unas eran comestibles y otras las clasificaba como venenosas porque les hacía daño, les causaba, aparte de daño, incluso podía causarles la muerte. Vamos avanzando de esta manera y llegamos al punto de encontrarnos, situarnos en Grecia, precisamente con Aristóteles. Aristóteles fue aquel filósofo griego que empieza prácticamente a ver la clasificación con otros ojos y va a decir de que va a introducir los términos de especie y clasificación de los seres vivos, a tal punto de que él clasifica animales y plantas. Cuando está hablando de animales, él clasifica a los animales como aquellos en grupos, es decir, aquellos con sangre y aquellos sin sangre, o sea, hace pequeños grupos separándolos de esta manera. Seguidamente aparece Teofrasto. Teofrasto en sí, él pretende hacer una clasificación un poco, digamos, más avanzada. ¿Por qué? Porque él se ubica en las plantas precisamente y pues ve la necesidad de cómo hay tanta variedad. Va a empezar por decir de que su intención va a ser clasificarlas por forma, ya de acuerdo a su estructura, su tamaño, y es allí cuando él define lo que son las hierbas, los arbustos, los subarbustos, ya, y más que todo se va dando cuenta muchísimo más adelante el hombre del trabajo que este señor hizo. ¿Por qué? Porque le va encontrando precisamente el valor medicinal que las plantas obtienen debido a que fueron prácticamente, como su nombre lo dice, los medicamentos, los primeros medicamentos que el hombre usó para mejorar su salud. A continuación, seguimos en el siglo XVII con John Ray. Él vio la necesidad de dar nombres un poco más claros. Habló de nombres científicos, un término más avanzado, y por ello diseñó un sistema para dar un nombre en latín a cada especie, según sus características más relevantes, pero él nota de que esas características fueron tantas y se hizo muy digamos que expendiosa su labor, que pues no llegó como que digamos que a un feliz término, porque se volvió como demasiado grande y pues no concluía todo el parámetro que abarca precisamente los seres vivos. Y a mediados del siglo de este siglo, el señor Carl von Linné fue precisamente el científico y el personaje. De hecho, él se le considera como el padre de la taxonomía. Fue quien precisamente sentó las bases de la taxonomía, al punto de que su sistema binomial, ¿ya?, y de taxonomía es el que hoy en día, digámoslo así, se sienta como precedente para desenvolver la clasificación de los seres vivos. De hecho,
todavía se vienen haciendo una gran variedad de ajustes en todos los avances biológicos porque digamos que no se ha dado todavía un punto exacto ni de finalización debido a la gran variedad de seres vivos que tenemos y pues debido a sus características todavía aparecen nuevos, ¿sí? Y todavía hay seres desconocidos para nosotros que pues deja en el limbo, ¿sí? Y fuera del contexto. Por eso es que cada día aparecen más y más digamos avances de cómo querer ubicarlos en este tipo de clasificación taxonómica. La taxonomía trabaja de manera alterna con 3 ramas. Dentro de ellas podemos citar la biología sistemática, la taxonomía y la filogenia. Entonces vamos a dar explicación de cada una de ellas. Si estamos hablando de la biología sistemática, precisamente podemos decir que es el área encargada de establecer los procedimientos para identificar y nombrar y clasificar cada especie en categorías taxonómicas. Como ustedes lo saben, las categorías taxonómicas son los dominios, los reinos, los filos, la clase, la familia, el género y la especie. Ahora tenemos en segundo lugar la taxonomía biológica. La taxonomía biológica determina el nombre científico que se le da a cada una de estas especies con base en los lineamientos de la biología y la sistemática. Y si hablamos de la biología filogenética, tenemos nosotros que hablar de la historia evolutiva de determinados organismos o de determinada especie. Bueno, todos nos haremos esta pregunta: ¿de dónde surgieron los términos dominio, bacteria, archea y eucarya? Entonces tenemos que situarnos para los años 1970, cuando se empezaron a clasificar los seres vivos de 2 maneras, en el reino animal y el reino vegetal. Entonces digamos que de acuerdo a las características más parecidas, trataban los científicos, los taxónomos, de ubicarlos en cada una de estas 2 líneas. Y aún así se fueron presentando muchísimos inconvenientes porque habían organismos que pues si bien presentaban características animales, lo mismo lo hacía con características vegetales, pudiendo no saberse dónde ubicarse. He allí la inquietud en su momento de qué hacer con esos animales, ¿ya? Entonces, precisamente, el señor Robert Whittaker propuso la clasificación de los seres vivos en 5 reinos, que fueron el reino animal, el reino vegetal, el reino protista, el reino hongos y el reino mono. Esta clasificación fue muy importante, pero también aparecen otros científicos con otros pensamientos, digamos, un poco más profundos. Si situamos la clase del señor Carl Watts, él nos va a decir precisamente de que indagó acerca de los fenómenos importantes que inciden en la historia evolutiva de los organismos. Es decir, él estudió desde la perspectiva molecular del ADN y el ARN de los microorganismos y estableciendo que los organismos que hasta ese momento se clasificaban dentro del reino monera realmente se dividían en 2 grupos con diferencias marcadas. Ahora, estos 2 grupos corresponden a las bacterias conocidas como eubacterias y archeas, grupos radicalmente diferentes. Por esta razón, los seres vivos deben ser clasificados en 3 dominios, que son dominio bacteria, dominio archea y eucarya. La clasificación filogenética de una especie
representa la información sobre su historia evolutiva o filogenia. Y se puede representar en un árbol filogenético un cladograma o un evograma. Entonces, podemos nosotros también hablar precisamente de los clados. Los clados pueden ser clados monofiléticos, parafiléticos